hacer énfasis en que cada vez que nosotros preguntamos acerca del mecanismo fisiopatológico, no nos estamos refiriendo a las causas. Hay que diferenciar. Por ejemplo, vamos pensando en alteraciones de la hemorragia, de la hemostasia, perdón. Dice que hay un problema técnico para que empiece mi grabación, ya empezó. Ya me dejó leer todo el mensaje. Bien, y la grabación pues es para lo siguiente, vamos, yo sé que se van a incorporar los demás, pero a ver, los que ya están reunidos, pues vamos pidiéndoles asistencia. Muy bien. Entonces, comentaba, hablar de mecanismo fisiopatológico es diferente a las causas, como vamos a ver a continuación. Si yo me refiero a problemas cardíacos y yo pregunto el mecanismo que lleva a insuficiencia cardíaca, pues son varios mecanismos. Pero como causas puedo tener hipertiroidismo, puede haber un infarto, puede ser una bradiarritmia. Si se fijan, son distintas causas y pueden compartir algo del mecanismo fisiopatológico. Entonces, cuando digo mecanismo fisiopatológico, me refiero a aquello que lleva o conduce a la alteración funcional. Por ejemplo, ya lo veíamos en insuficiencia respiratoria. Manejábamos 5 mecanismos fisiopatológicos y dentro de esos mecanismos, pues cada uno de ellos tiene sus propias causas. Es decir, son factores etiológicos que comparten una vía por la cual van a generar daño. Entonces, ya haciendo esta aclaración, le pregunto a Sonia si nos puede comentar, por favor, los mecanismos fisiopatológicos que pueden conducir a alteraciones de la hemostasia del tipo hemorragia. ¿Podría ser una obstrucción, profe? ¿Un émbolo? Bueno, un émbolo no causa hemorragia. Pero, o sea, me refiero a que, por ejemplo, lo veía, creo, en un aneurisma, cuando hay una ruptura de vaso, cuando principalmente se forma un émbolo y posteriormente pues hay una obstrucción y al haber una obstrucción pues se forma el aneurisma y posterior a esto se forma una fisura y pues hemorragia. Bueno, entonces, eso sería una causa de, y bueno, ¿cuál sería el mecanismo? Profe, ¿una falla en alguna enzima que afecte el factor de coagulación? Muy bien. Bueno, una falla de una enzima específica, me estás hablando de una causa. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico que conduce a la hemorragia? Que no haya una Bien, y si correcta dices el adhesión de factor, plaquetas, que no haya una qué, perdón. que no haya una correcta adhesión de plaquetas y por ende pues no cicatrice y haya como hemorragia. ¿Podría ser como la Perfecto, el enfermedad mecanismo de fisiopatológico. hemólisis, profe? O sea, cuando hemofilia. Muy bien, entonces aquí hemofilia es una causa, pero ¿cuál es el mecanismo? Pues que no, o sea, que sus factores de coagulación no están funcionando en el caso de hemofilia tipo A, que es el 8 me parece, y el 9 en hemofilia tipo B. Muy bien, entonces lo que estamos hablando aquí, ya Enia nos decía, las plaquetas, muy bien. Una causa de hemorragia fallida, pero de hemostasia fallida, perdón, que conduzca a hemorragia, pues es una alteración del funcionamiento plaquetario
Y otro mecanismo fisiopatológico, perdón, no causa, otro mecanismo fisiopatológico, pues es una alteración en los factores de coagulación, bien sea que no se estén fabricando, sintetizando o que se sinteticen defectuosos. Muy bien. Entonces vamos con las alteraciones plaquetarias. Ahora sí, causas de alteraciones de la agregación plaquetaria. Y los que se van incorporando, por favor, en el chat pónganle presente. Todos los que van llegando, todos los que recién se incorporan. Y preguntémosle. Leslie, Jocelyn. Causas de alteración de la función plaquetaria que ocasionen hemorragia. Preguntémosle a Samira. Causas que alteren la función plaquetaria o factores etiológicos que alteren la función plaquetaria. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, hablando de hemorragias, comentábamos, bueno, puede haber una alteración de la función plaquetaria y generar hemorragias. No sé, las plaquetas no se agregarían o no habría adherencia entre ellas. ¿Qué causas hay para que fallen las plaquetas? ¿La leucemia? Bien, entonces allí habría una invasión a la médula ósea, la cual no produciría suficientes plaquetas. Y como comentaban en el chat, trombocitopenia. ¿Qué otras cosas? Nos ponen cirrosis. ¿Por qué cirrosis? ¿Cómo sería la cirrosis? Mecanismo de falla de plaquetas. Porque, bueno, pensé que no iba a haber como una correcta producción, pero no es por la producción, me equivoqué. Podría ser, profe, la púrpura La, trombocitopénica idiopática, ¿no? O sea, la enfermedad autoinmune. muy bien, destrucción autoinmune de las plaquetas, muy bien. ¿Qué más? La cirrosis sería más hacia el lado de factores de coagulación. ¿Qué más? ¿Algún tipo de cáncer que esté afectando la producción de plaquetas? Muy bien, invasión hacia la médula ósea, de hecho pusieron mieloma. Muy bien. Valentina nos puso fármacos. ¿Por qué los fármacos? Bien, Profe, pero todo lo que tenga que ver con anticoagulantes, estamos hablando de factores de coagulación y no de plaquetas. ¿Por qué los fármacos pudieran intervenir con la función plaquetaria? El doctor no es lo que nos comentaba que algunos actúan como aptenos. ¿Y qué más pasa? Según recuerdo, hay una respuesta inmune, ¿no? Como que me imagino que es como de una reacción de hipersensibilidad parecida.
¿Y qué les pasa a las plaquetas? Hay lisis, ¿no? De las plaquetas por la respuesta inmune. Muy bien, entonces habría trombocitopenia y por lo tanto, pues menor agregación. ¿De qué otra manera pueden interferir los fármacos? Interrumpiendo el proceso de reproducción de la célula. Mm, ¿Cómo qué fármaco sería implicado en esto, ¿No La sabría heparina. decir en el este nombre? proceso? ¿Podría ser en una Muy- de las de cáncer? La producción, muy bien. Bueno, afectarían a la médula ósea, muy bien, antiquimioterápicos, perfecto, ocasionando menos producción. La heparina, yo tengo la idea de que la heparina tiene que ver con evitar la formación, pero del coágulo, o ayudar en la destrucción del coágulo por medios naturales. Según yo, más bien sería por factores coagulantes, más que por plaquetas. Mm, no. ¿Qué hace la aspirina y los AINE? Inhibe Adelgazamiento. la función plaquetaria. ¿Cómo la inhiben? ¿Qué es lo que provocan? ¿Qué hacen los AINES? Dijimos, de eso sí lo hemos hablado, no llevamos farma, pero sí hemos hablado del mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroides. ¿No disuelven como los coágulos y todo eso, profe? No, esa función sí la hablamos porque la vimos en fiebre, la hemos visto en inflamación. De hecho, hablamos que pueden ocasionar insuficiencia renal por ese mecanismo de acción que hacen los AINE. Ya tan rápido se les olvidó. La ciclooxigenasa. Lo que yo tengo entendido es de que los AINES inhiben la COX, la ciclooxigenasa, por lo tanto no hay una agregación plaquetaria y tampoco no hay una conversión o formación de prostaglandinas a partir ah, del ácido araquidónico. ¿Por qué se inhibe la agregación plaquetaria? Pues como decía Gera, también de las prostaglandinas bloquea el tromboxano, ¿no? Muy bien. Y es un agregante plaquetario y por lo tanto tienen efecto antiagregante. Así que utilizados en dosis más elevadas de lo normal, podemos ocasionar una
un problema de la hemostasia, es decir, hemorragia con mayor duración si hay una herida. Otros fármacos actúan también sobre las glucoproteínas de la membrana plaquetaria. Recuerden que habíamos visto el 3B, 2A o diversas glucoproteínas en la membrana. Me viene a la mente el clopidogrel, un fármaco que inhibe precisamente esas glucoproteínas que hacen adhesión unas con otras en distintas plaquetas para fomentar la agregación plaquetaria. Entonces ya comentamos los dos factores que pueden llevar a hemorragia, que se altere la función plaquetaria, bien porque disminuye el número, o bien porque está alterada su función, su agregación. También aquí alguien comentaba uremia. La uremia puede influir en la adherencia de las plaquetas. Sí, también. Entonces, ese sería otro mecanismo. Y ambos, bueno, conducen a falla de agregación plaquetaria. Y otro mecanismo que ustedes ya comentaron, fallas en los factores de coagulación. Bien, no se sintetizan defectuosos, son más problemas de tipo congénito. Pero adquirido, ¿cómo pudiera ser una falla de síntesis de factores de coagulación? Ya dijeron cirrosis. ¿Qué otra cosa pudiera influir? Cuando están en las operaciones, ¿no se supone que les pones un medicamento que ayuda a la no coagulación? Bueno, aquí sería por efecto de medicamentos anticoagulantes, muy bien, ya los habían comentado. ¿Qué más? Nos falta algo que influye sobre la síntesis y la función de los factores de coagulación. Doctor, aquí pudiera entrar, por ejemplo, lo que nos comentaba de las deficiencias de vitamina K. En efecto, muy bien. La deficiencia de esa vitamina conduce a fallas de coagulación. Muy bien. Bien, eso es coagulación. Vamos a los mecanismos que van. Nos falta un mecanismo que induce o tiene que ver con las hemorragias. Ya vimos alteración plaquetaria, ya vimos alteración de factores de coagulación. ¿Qué nos falta? Muy bien, Gerardo. Entonces, alteraciones en la estructura de los vasos sanguíneos, sobre todo en el tejido conjuntivo que les rodea. Y habíamos comentado, en Cushing, por ejemplo, son vasos frágiles, débiles, por eso las estrías violáceas o la tendencia a formar eh, moretes o equimosis. Luego también en casos de deficiencia de vitamina C, porque no se sintetiza muy bien el colágeno, hay un defecto de la hidroxiprolina a prolina, porque no hay ausencia de esta vitamina, mejor dicho. Bien, ahora pasemos a aquellos trastornos que pueden ocasionar una coagulación exagerada o hipercoagulación. ¿Cuáles son los mecanismos? No las causas, no me pongan causas. Quien ponga una causa o me diga una causa, le voy a bajar 10 puntos. Mecanismo. ¿Qué mecanismo lleva a un exceso de coagulación? Son dos nada más.
Está bien, lo damos por válido, Gerardo. En efecto, eh, una, eh, un estado donde incrementen los factores procoagulantes. Muy bien. O se aceleren. ¿Y cuál es el otro mecanismo? Puede ser que las plaquetas actúen como de forma aumentada bueno, no sé si está bien dicho aumentada o como acelerada. Pudiéramos decir que tienen su función aumentada, está bien. Eh, Hablando de estas plaquetas, ahora sí, ¿cuáles serían las causas que lleven a un funcionamiento acelerado o exagerado de las plaquetas? ¿Cuáles serían causas? Bueno, entonces nos fijaríamos en incrementos en el número de plaquetas, es decir, trombocitosis, que haya una producción exagerada, muy bien. ¿Qué más? Deficiencia de vitamina K es para los factores de coagulación. Y bueno, receptores no se fijen al factor de von Willebrand. ¿Cómo en qué causas? En un ejemplo, algún factor etiológico. No sé, no me suena, no me suena. Y no, ¿en qué otros estados estaría acelerada la función plaquetaria? Y vamos a hacer lo siguiente, el siguiente ejercicio. Vamos a pensar en aquellos que tengan problemas endoteliales, y es todo lo que voy a decir, como en quiénes. Y ya hablamos, de hecho lo vimos en endocrino. En personas diabéticas, ¿Por qué? ¿Qué induce la diabetes? ¿Qué cambios en vasos sanguíneos? Recuérdense que en estados que favorecen la formación de placas de ateroma,
la capa endotelial se vuelve más frágil y por lo tanto puede exponer el colágeno que está por debajo de esa placa, del endotelio, perdón, dentro de la placa de ateroma, y por lo tanto activar la función plaquetaria. Así es que tabaquismo, diabetes, dislipidemias, mejor dicho, son factores que inducen falla plaquetaria, pueden inducir turbulencia plaquetaria y dañar a la capa de endotelio. Ahora, ¿qué factores favorecen la acumulación de factores de coagulación? ¿Cuáles serían las causas de coagulación, pero directamente hacia los factores? Pérdidas de anticoagulantes. Muy bien, insuficiencia renal. ¿Qué más? ¿Alguien mencionó cirugía? Recuerden que dijimos que estar inmovilizado favorece una éstasis o estasia venosa, sobre todo hacia las piernas, y por lo tanto se vuelve más fácil que se activen los factores de coagulación, sobre todo si la persona que está inmovilizada por efecto del choque de sus tejidos blandos con una superficie dura que puede ser el colchón de su cama, pudiera ser la mesa de operaciones, puede dañar al endotelio y por lo tanto activar la hemostasia, primeramente por las plaquetas y luego los factores de coagulación que ya están ahí concentrados. Recuerdan también que dijimos embarazadas y personas, mujeres, que consuman anticonceptivos por el estrógeno, porque el estrógeno incrementa a los factores procoagulantes y todos los que estén inmovilizados están en riesgo de generar trombo. Ese es el factor de riesgo más importante. Personas que tengan insuficiencia cardíaca descompensada, porque por fuerza tienen que estar inmovilizados y va a generar este roce de tejido blando con alguna superficie dura y por lo tanto se daña el endotelio, insisto, y de ahí se desprende la coagulación. Bien, vamos cambiando de tema, vamos migrando a Cushing. Vamos con Nadia. ¿Qué es el síndrome de Cushing? Definámoslo primero. Muy bien, de hecho, en ciertos libros le llaman hipercortisolismo o hipercorticismo. Voy más por hipercortisolismo, pero lo que está indicando es una elevación de los niveles de cortisol que puede ser endógeno o bien puede ser exógeno, depende de la causa. ¿Sí? Y hay un exceso pues de cortisol. Ahora sí, ese sería el mecanismo fisiopatológico, el que los tejidos estén expuestos a las cantidades excesivas de cortisol y por lo tanto desarrollen más allá de la respuesta normal. ¿Cuáles son las causas de Cushing? Bien, puede ser un adenoma, como dicen en el chat, un adenoma hipoficiario, donde ahí se le conoce como enfermedad de Cushing propiamente. Puede deberse a producción de ACTH por fuera del hipotálamo hipoficiario, corticoadrenal. Muy bien. Neoplasias, bueno, sí, neoplasias puede ser dentro de la misma glándula suprarrenal, un adenoma, el tumor hipoficiario, ya lo habíamos comentado,
o puede deberse a fármacos. Muy bien, uso de cortisol, dexametasona, hidrocortisona, ¿cómo se llama la otra? Prednisona, prednisolona, cualquiera de ellos puede ocasionar un síndrome de Cushing. Muy bien. Manifestaciones. Cara de luna llena. Muy bien. Este es de las, vamos, más notorias. ¿Por qué se forma la jiba en la espalda, o sea, la joroba? ¿Y por qué la obesidad? Por una movilización de ácidos grasos que conlleva que, pues, a obesidad. Muy bien, en efecto del cortisol hay una redistribución del tejido graso desde las extremidades hacia la parte central, por eso es una obesidad centrípeta. Muy bien. ¿Por qué se hacen estrías? Porque se están perdiendo como los depósitos de colágeno. Hay un adelgazamiento de la piel, muy bien, y esto condiciona que sea frágil, por eso se parte, se rompe, se hacen las estrías y tienden a verse en el vientre, muy bien, de hecho nos presentaron una imagen. ¿Has que otra? Desequilibrios metabólicos en Cushing. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta qué, perdón, doctor? Las alteraciones estrictamente metabólicas. Bueno, todo es metabólico, pero ¿qué otras manifestaciones hay en Cushing? Osteoporosis. Muy bien, osteoporosis, que se nos dice que hay una estimulación del osteoclasto. En realidad lo que hace el Cushing, o digo el cortisol, es evitar que se forme una sustancia que se llama osteoprotegerina, una molécula dentro de los huesos que inhibe precisamente a los osteoclastos. Entonces, de manera indirecta, tenemos esta activación osteoclástica. Luego nos ponen que hay resistencia a la insulina. Muy bien. Tendencia pueden hacer diabetes mellitus 2. Y comentábamos, puede haber alteraciones a nivel del cristalino, acumular sorbitol precisamente por la hiperglucemia y puede haber cataratas entonces. Sangrados ya vimos y generar trastornos. Muy bien, ¿por qué hay hipertensión arterial en estos pacientes? Por el exceso de cortisol. Bueno, eso me explica en muy poquito qué hace el cortisol para que haya eh, hipertensión. Vasoconstricción. Ay, casi no escuché, por favor, si lo repites. Dijo vasoconstricción. ¿El cortisol induce vasoconstricción directamente o hay otro mecanismo?
antes de la vasoconstricción. Brandon, ¿por qué hay hipertensión en los pacientes con Cushing? Doctor, sé que no estoy random, pero podría contestar. Bueno, no, ok. Sí. Adelante, adelante. No, Brandon ya se conectó, dijo que se le había cortado. Pacientes con Cushing. Cristina, está bien. Dinos tu respuesta, por favor. Doctor Brandon dice que es por causa del descenso arterial durante la noche y también la retención de sodio que produce los corticoides. Bueno, en parte me explica la hipertensión muy bien. ¿Y tú qué ibas a decir? Es que creo que ya no tiene sentido. Es que la respuesta es parcial nada más. Hay una retención de sodio, muy bien, un aumento de volumen vascular. Me explica una parte de por qué se produce hipertensión. Hay otro mecanismo. ¿Cuál es? Podría ser también que hay una hiperactividad del sistema renina-angiotensina. Caray, no me había detenido a pensarlo, pero supongo que no, pudiera estar alterado. ¿En qué sentido? O bueno, espérame, sí. Bueno, no el sistema renina-angiotensina como tal. Pudiera haber una estimulación de producción de aldosterona, si es por un tumor productor de ACTH. Déjame ver, me estoy enredando. No, la aldosterona no responde a ACTH. No es la elevación del sistema, de su funcionamiento. Más bien, vámonos a Profesor, unas respuestas atrás. Hablan de catecolaminas. Diga. en Cushing hay bueno, la adrenalina y noradrenalina
también están altas. No es que estén altas, ¿qué es lo que pasa en Cushing? Eh, ¿cómo? Muy bien. No, no están elevadas porque no es la corteza no produce catecolaminas, recuerden, es la médula. Entonces hablamos de un feocromocitoma, si es el que eleva catecolaminas. Pero en el caso del Cushing, tanto si es una respuesta a ACTH exógena o del mismo eje hipotálamo hipófisis, corteza suprarrenal, bueno, se va a producir cortisol solamente y andrógenos suprarrenales en demasía. Ahora, ¿cómo pueden Ok. ellos, esa elevación, originar hipertensión? Ya comentaban una parte de la respuesta. Hay un efecto mineralocorticoide y por lo tanto se retiene sodio y en consecuencia aumenta el volumen vascular. Bueno, eso es una explicación para la hipertensión arterial. Pero de otro lado, recuerden que los corticoides tienen algo que se llama efecto permisivo. Más bien, no se oye muy convincente eso de permisivo. Más bien lo que ocurre es que en los receptores de adrenalina o los receptores adrenérgicos los sensibilizan, los vuelven más reactivos ante la catecolamina. Por lo tanto, tal como ponían arriba, hay un aumento de resistencia periférica y hay una vasoconstricción. Que yo les preguntaba, ¿y es una vasoconstricción por efecto directo del corticoide o más bien hay un efecto indirecto? Y aquí sería indirecto, porque quien induce la vasoconstricción, pues es la catecolamina en sí, pero el cortisol está actuando como un sensibilizador, como alguien que ayuda a que se fije más fácilmente la catecolamina. No se les olvide este efecto, por ejemplo, en asmáticos. ¿Qué es lo que se hace en el tratamiento? A los pacientes asmáticos se les dan medicamentos beta 2 agonistas, es decir, que inducen una broncodilatación a través de la estimulación del receptor beta 2 que está en el músculo liso bronquial. Y también a esos pacientes se les da una terapia con glucocorticoide, que entre otras cosas sensibiliza al receptor beta 2, es decir, hay un efecto permisivo para que sea más fácil y más duradera la broncodilatación. Entonces no se les olvide el efecto permisivo, recuérdenlo, un efecto de los corticoides. Cambiemos de tema. Vamos con Aranza, de la anemia. Vamos a ver, ¿cuál anemia? Anemia ferropénica, ¿qué recuerdas? Bueno, lo pongo más específico. ¿Cuáles son las causas o los mecanismos que llevan a anemia ferropénica? Bien, ¿cómo puede haber una deficiencia de hierro o una persona puede encontrarse en una situación de deficiencia de hierro? Déficit dietético o dietario, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa le puede llevar más que hemorragia, cómo diríamos? Para que sea un mecanismo. Pudiera haber una absorción inadecuada, estoy de acuerdo. Pues pudiera todavía clasificarse como deficiencia dietética. ¿Qué más? Por ejemplo, de hemorragias, ¿cómo le pondríamos para no poner hemorragia? Pérdida de hierro, eh, bien sea por sangrados crónicos o pérdida por otras vías.
En este caso hablábamos de que las células epiteliales tienen hierro. ¿Qué más? ¿Qué otro factor hace que haya anemia ferropénica? ¿Puede ser una úlcera péptica, profe? Sigue siendo un sangrado, una pérdida de hierro. Falta algo muy interesante. ¿Quiénes necesitan mucho hierro? Las embarazadas. Muy bien. Embarazadas y los niños. Entonces tenemos aquí los mecanismos a grandes rasgos o las causas, si gustan. Bueno, hay causas dentro de esos mecanismos. Entonces tenemos deficiencia de la obtención de hierro a través de la dieta. Puede ser porque no se está ingiriendo alimentos que lo contengan, o bien porque no se está absorbiendo. Esa es una. Dos, y las pérdidas, sobre todo por hemorragias crónicas, pérdidas de hierro. Y tres, estados en cantidades importantes, niños y embarazadas. Muy bien. ¿Cómo se manifiesta la anemia por deficiencia de hierro? Atención, clínicamente, no en laboratorio. Clínicamente, ¿cómo se manifiesta? Bien, la fatiga, estoy de acuerdo. Todas las anemias se manifiestan por fatiga. ¿Qué más? Heces oscuras. Las heces oscuras, siempre que haya una pérdida de hierro por esa vía, por la vía gastrointestinal. Falta de apetito, astenia. ¿Qué más? Letargo. Puede haber dificultad respiratoria, pacientes susceptibles. Letargo, muy bien. ¿Y cuáles son las manifestaciones específicas o que me apuntan a un problema de deficiencia de hierro? Ictericia va a ser cuando se acumule bilirrubina en la piel. Y en las deficiencias de hierro no hay acumulación de bilirrubina. Muy bien. Problemas en las comisuras labiales, queilosis, glositis, muy bien. O pérdida de la geografía de la lengua. Es decir, la mucosa se vuelve lisa, pierde las papilas o se atrofia, Y también mejor se dicho. inflama. Y por eso, ¿mande? Sí, que se pone lisa y también se inflama. Muy bien, entonces glositis más queilosis nos deben de hacer pensar en una deficiencia. El cabello y las uñas quebradizos, de hecho hay una forma de las uñas característica, ¿cuál es? Era en forma de cuchara. Forma de cuchara, muy bien. Coilonitia, recuerdo. Muy bien, nos debe de hacer pensar en esa deficiencia. Perfecto. Laboratorialmente, o hablando de estudios de laboratorio, la pica también, el comer cosas que no nutren, que todavía no se sabe bien a qué obedece, pero a veces comen tierra o arrancan pedazos de ladrillo, lo están comiendo. Bueno, en exámenes de laboratorio, ¿qué se va a observar? ¿Qué datos nos da? Hemoglobina baja, el hematocrito bajo también. Muy bien, ¿cómo sería entonces, hablando de por su coloración de los eritrocitos, qué esperamos en esta anemia? ¿Cómo los esperamos encontrar? Tamaño y coloración.
Muy bien, recuerden, a menor cantidad de hemoglobina, menor tamaño. Por eso el volumen corpuscular medio va a estar bajo, microcítico, y en la baja concentración de hemoglobina corpuscular media nos va a dar la hipocromía. Ahí tenemos ya entonces por el tamaño y el color. Luego, ¿cómo clasificaríamos a la anemia ferropénica si atendemos a su capacidad de regeneración medular? No regenerativas o regenerativas. ¿Qué significa ser regenerativa? Que no hay una correcta producción de eritrocitos, o sea, hay una disminución de la respuesta reticulocitaria. ¿Cómo se manifiesta el problema regenerativo en una biometría hemática? Hematocrito bajo, ¿no? Pero los reticulocitos, ¿cómo estarían? Su nivel. Bajos. ¿Y eso qué significa? Que hay una disminución de la respuesta reticulocitaria, o sea que no, en el funcionamiento de la médula ósea, no está teniendo una producción de reticulocitos. Muy bien, entonces significa que aunque el riñón me mande eritropoyetina, pues la médula no tiene el material, ahora sí que le falta el hierro, para sintetizar más hemoglobina y poder madurar células eritrocíticas para sustituir a las faltantes. Por eso sería hiporregenerativa. Muy bien, y si vamos al origen, ¿es periférica o es central? Central. ¿Por qué central? ¿Qué significa cuando decimos una anemia de origen central, una anemia de origen periférico? Que con Muy bien, Cristina. Que central apunta a un origen medular. Es decir, aquí la falla, pues aunque no es, digamos, una afectación estructural a la médula, sí hay una afectación funcional. Es decir, la falta de hierro impide que la médula eh, sintetice la cantidad correcta de hemoglobina para los eritrocitos que está formando. Por lo tanto, no forma suficientes eritrocitos. Y entonces una anemia de origen central indica que el problema está en la médula. En cambio, una anemia de origen periférico indica que el eritrocito es el que está siendo afectado, pero ya dentro del torrente circulatorio, o puede ser fuera de él, pero en el vaso. No en el vaso sanguíneo, sino en el vaso que está en el abdomen, en el órgano linfoide. Y ahí se destruyen los eritrocitos. Muy bien. Vamos con Sebastián. Vamos a cambiar de tema. Nos vamos a ir hasta acromegalia. ¿Cuál es el defecto en la acromegalia? ¿Cómo se manifiesta la acromegalia?
Muy bien. Bueno, sí hay más, pero las básicas, de hecho, ¿por qué se le llama acromegalia? Por el crecimiento de partes sacras. Muy bien. Ahora, yo lanzo una pregunta. Se supone que para el gigantismo se justifica esas estaturas grandes. Si consideramos que es el centro de crecimiento en los huesos, está expuesto al efecto de la hormona de crecimiento y por lo tanto pues se alcanzan esas estaturas. Sin embargo, en las personas en quienes ya se cerró el centro de crecimiento y luego tienen eh, una neoplasia que sintetice hormona de crecimiento, ¿por qué los huesos o por qué las manos se ensanchan? ¿Por qué hay ese crecimiento si ya está cerrado los centros de crecimiento? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurre? Bueno, no sé si sea doctor, pero creo que usted se refiere como que a la diferencia entre gigantismo y acromegalia. Y pues yo me acuerdo que era más bien que cuando ya se cierran los centros de crecimiento, pues como ya no van a crecer ni para arriba ni para abajo y tienen exceso de la hormona, pues van a crecer para los lados. Por eso tienen como huesos anchos. Muy bien, ¿y es posible que un hueso crezca hacia los lados? O sea, el tejido óseo como tal puede crecer. No, Entonces, ¿qué es lo que se observa en los pacientes? ¿Por qué los dedos de las manos están gruesas, los pies crecen? ¿Qué es lo que ¿Era crece ahí en configuración, los profesor? huesos? ¿Mande? La piedra es la que se ¿Era hace más gruesa, configuración ¿no? o era? Ay, casi no te escucho, Cristina, se oye muy, muy lejano. Y bueno, Aranza dijo piel. Bueno, sí, hay una hipertrofia de tejidos, de estructuras de la piel, muy bien. Pero en la parte de los huesos, qué es lo que crece? Una duda existencial. Muy bien, Pero hay un autor. Ah, adelante, adelante. Escucho. según yo, o sea, no es tanto como que crezca a los lados y se haga más ancho, porque pues no hay como un hueso más ancho, sino que simplemente tal vez como hay mayor hormona de crecimiento, hay mayor crecimiento de tejido mesenquimatoso, o sea, no como ancho, no sé cómo explicarlo, pero las células, los osteocitos en este caso, están proliferando y puede llevar a formaciones de tumor, o sea, no tanto como que el hueso se forme ancho. Bien, en el chat nos pusieron tejidos blandos y bueno, vamos viendo lo siguiente. Hay un autor de los que les recomendé de sus libros que menciona que el hueso en realidad lo que está aumentando o ensanchándose es el periósteo que le recubre, es el tejido blando. Es decir, no se puede formar hueso allí en esa zona, no hay manera de ensanchar el hueso como tal, pero sí el tejido blando que le rodea, y por eso los dedos grandes, los pies aumentan de volumen, precisamente por los tejidos blandos, que sí responden al estímulo de hormonal de crecimiento y del factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1. ¿Cuál es la causa o las causas de acromegalia? ¿Cuáles son?
Muy bien, adenoma hipofisiario es el responsable de la acromegalia. Muy bien. Regresemos a anemias. Vamos regresando a anemias. Vamos a preguntarle a Fátima. Las anemias hemolíticas, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurren estas anemias hemolíticas? Cuando hay una destrucción de glóbulos rojos, profe. Muy bien, destrucción de eritrocitos. ¿Recuerdas, según el sitio de destrucción, cómo se clasifica la hemólisis? ¿Cómo se clasifica qué? Hemólisis. Una podría ser en vasos y otra en vaso, ¿no? Muy bien, ¿cómo se le llama a esta destrucción? Era hemólisis. Intra y extravascular. Perfecto, muy bien. Intravascular, extravascular. Y la del vaso es la extravascular. Muy bien, y aquí Alma nos pone corpuscular. Entonces aquí vamos a otro tipo de hemólisis. Es decir, cuando el defecto está en el eritrocito, dentro de su membrana, bueno, sí, en la configuración del eritrocito, que sería corpuscular, o hemólisis intrínseca, es decir, el defecto está en el eritrocito en sí, o extracorpuscular o extrínseca, como pone Aranza. Muy bien. ¿Y qué quiere decir esto? Que la destrucción del eritrocito viene dada por un factor externo. Díganme causas de destrucción de eritrocitos, pero que sean extracorpusculares. Infecciones. Muy bien, me viene a la mente el paludismo, que, bueno, casi no hemos visto lo que más se ve es dengue, pero sí hay en Jalisco. Según estuve leyendo, sí tenemos casos de paludismo. Bien, el plasmodio lo que hace es sobrevivir dentro del eritrocito. De hecho, se oculta ahí continúa su ciclo de vida. Y luego, para salir, pues tiene que destruir el eritrocito. Y esto va generando una hemólisis. Luego, aquí nos ponen algo autoinmune, como que sería el autoinmune. Bien, sensibilidad a medicamentos, muy bien, reacción de tipo 2. Es decir, nuevamente un medicamento funcionando como un apteno y que luego al unirse a las proteínas de la membrana del eritrocito, pues le da una configuración antigénica reconocida por el sistema inmunitario y por lo tanto el eritrocito es atacado, es destruido. ¿Qué otra cosa pudiera ocasionar una hemólisis extravascular? Vamos a incluir allí, Pedro, vamos incluyendo en general traumatismos. Pueden originar, de hecho, el traumatismo repetido. Les comentaba,
personas que corren maratón, por ejemplo, porque van haciendo el golpeteo constante, la planta del pie, al ir chocando contra la superficie por la que van corriendo, pues está aplastando eritrocitos. Lo mismo sería, hay hemólisis en personas que hacen golpeteo, por ejemplo, los que practican artes marciales, al momento de estar golpeando, no sé, un costal de entrenamiento. O personas que estén utilizando las palmas, ¿no? Constantemente están golpeteando los eritrocitos que están circulando en ese momento y algunos sufren destrucción, teniendo entonces una destrucción extracorpuscular y bueno, ya depende de dónde se esté destruyendo, puede ser intravascular o extravascular. Defectos en la morfología del eritrocito, muy bien, aunque esos defectos sería algo no extracorpuscular, perdón, sino algo intracorpuscular. Entonces todas las enfermedades o las alteraciones que llevan a una síntesis defectuosa de hemoglobina, como la hemoglobina S en la drepanocitosis, es algo de todos modos intracorpuscular o algo intrínseco al eritrocito. Viene fabricado mal desde sus orígenes, pues. Y bueno, atención, una anemia hemolítica, según su origen, ¿cómo la clasificamos? Su origen en central o periférico, a eso me refiero. Bien, como el problema es fuera de la médula, está en los vasos sanguíneos, allí está la destrucción, se considera entonces una anemia periférica por el origen del problema. Ahora, atendiendo al funcionamiento medular, ¿es regenerativa o arregenerativa? Bien, Sergio nos pone que es regenerativa. Y pregunto, ¿por qué regenerativa? Salma también, Pedro, ¿por qué es regenerativa? Porque hay un aumento a la respuesta reticulocitaria. En este caso, o sea, está habiendo producción, pero hay una destrucción. Muy bien, en efecto. Entonces quiere decir que la De médula sí está hecho, respondiendo. Mande. sí, de Diga, hecho diga. las respuestas de la médula cuando pasan este tipo de hemólisis, según yo, o sea, la médula está hiperactiva, ¿no? Porque al tener la hemólisis la médula como tal está bien, pero incluso se presenta a veces hiperactiva, ¿no? Perfecto. Entonces aquí lo que estamos diciendo cuando se habla de que tiene capacidad regenerativa es que la médula está intacta y tiene a su disposición todos los elementos necesarios para poder ir llevando a cabo la fabricación de nuevas células y sustituir a las que se están perdiendo. Y de hecho, en el laboratorio, ¿cómo se manifiesta o cómo se ve esta, esta regeneración? Pues con los reticulocitos. Se eleva el nivel, incrementa la cantidad de elementos inmaduros circulando en sangre. Muy bien. Bueno, ya vimos el mecanismo fisiopatológico, es pérdida de sangre por hemólisis. Y bueno, ¿cómo sería en el laboratorio, además de los reticulocitos, qué otras cosas veríamos en laboratorio? ¿Qué otros datos hay? Si se están destruyendo eritrocitos, se está acumulando bueno, se está reciclando hemoglobina, se está reciclando el hierro, pero ¿qué le pasa a la bilirrubina?
está alta. Muy bien. Y entonces aquí podemos ver desde incrementos de bilirrubina en sangre, lo que sería una hiperbilirrubinemia, hasta acumulación de esta bilirrubina en tejidos como la piel o las conjuntivas, y entonces ya manifestada como una ictericia. ¿Qué otro dato? Si se está destruyendo el eritrocito en los vasos sanguíneos y está liberando la hemoglobina, ¿cómo se va a manifestar esto clínicamente y en laboratorio? ¿Sería hipercrómica? No, recuerden que la hipercromía no es posible porque no se contiene más hemoglobina de la que puede tener un eritrocito. Solamente tendríamos normocromía o hipocromía. Pero si hay hemoglobina circulando, esta se va a eliminar a través del riñón. Por lo tanto, vamos a encontrar hemoglobinuria. Pero, ¿se acuerdan que les había dicho cómo se manifiesta la hemoglobina en la orina? ¿Cómo se ve la orina? Preguntado de mejor manera, ¿qué aspecto tiene la orina con una hemoglobinuria? Como rojo, ¿no? Como rosita. Cafezosa, baja, como anaranjada o algo así. Como tecito, como un té como un Fruit Tea, para que ya se nos quite la costumbre de tomar Fruit Tea. Vamos a decir que ahí se parece la hematuria, la hemoglobinuria. Hemoglobinuria, se vuelve oscura. Así es, un color marrón, un café oscuro. Muy bien. Hay otra proteína que se encarga de llevar a las cadenas de hemoglobina cuando ocurre la hemólisis intravascular. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta proteína? De hecho, su nombre se parece al de la hemoglobina. Bueno, la déjalo pongo porque también a mí se me va a hacer. Hemosideruria. Esta, hemosideruria. La hemosiderina es el resultado del depósito de hierro. Después de que hay una destrucción de eritrocitos. El depósito de hierro, sobre todo en las células del riñón. Y bueno, desde ahí se empieza a eliminar por la orina. Y esa sería entonces la hemosiderina elevada. Pero no es. No es una pigmentación, o sea, como una. Ay, se me fue el nombre. Lo vimos en patología, pero se me fue el nombre. ¿Cuál? Como un. ¿Cuál Ay, molécula? La hemosiderina. Sí, es un pigmento derivado del hierro. Es una molécula que se deriva del hierro. Precisamente por la destrucción eritrocitaria, el hierro del grupo M se empieza a depositar en los túbulos renales, y ahí es transformado en hemosiderina, la cual pues es eliminada vía renal. Por eso la hemosideruria. Me traba a mí también ahí. Bueno, la proteína que les pregunté hace rato, la que se une a la hemoglobina para retirarla de la circulación cuando se destruyen los eritrocitos, es la aptoglobina. Por eso les decía, tiene un nombre parecido. Aptoglobina. Y entonces, en presencia de una hemólisis intensa o grave, pues va a disminuir el nivel de esta proteína, porque el hígado no va a estar sintetizando suficientes cantidades ante la velocidad con la que se están destruyendo los eritrocitos. Entonces, es otro dato muy importante. Nos va a ayudar a descubrir si hay una hemólisis. Bien, ahora, si yo quisiera ver si una anemia es por deficiencia de hierro, ¿qué proteínas
tengo que medir, fíjense en proteínas, no el hierro, sino qué proteínas. La ferritina. Ferritina, muy bien. Si hay deficiencia de hierro, ¿cómo va a estar la ferritina? Y entonces, antes que nada, pues consideremos o reflexionemos qué función tiene la ferritina. Va a estar baja, supongo, porque es la que se encarga como de acumular los depósitos de hierro. Al contrario, sí va a estar alta. A ver, pensemos, si es el almacén del hierro y no hay hierro, ¿cómo va a estar la Sí está ferritina? baja, ¿no? Baja. Está baja, muy bien. ¿Por qué? Porque el hierro va a sintetizarla para atraer, o sea, guardar allí al hierro, el hígado, perdón, va a sintetizar ferritina para guardar al hierro, almacenarle. Y es un almacén que tiene la ventaja que está en plasma, entonces puede llegar a otros lados. Muy bien. ¿Y qué otra proteína hay que medir? Tiene un nombre ligeramente parecido a la ferritina. Ya la pusieron. Lo pusieron, sí, ya vi. Transferrina. ¿Qué hace la transferrina? También transporta hierro, ¿no? Muy bien, es el transporte principal del hierro, es el que le mueve o la que le mueve al hierro a través del organismo, le lleva a los sitios donde se necesita. ¿Cómo va a estar la transferrina en casos de deficiencia de hierro? Pues baja también. Muy bien, ¿qué dicen los demás? ¿Sí va a ser baja? Pues No sé, yo tengo un poquito de... A ver, primero compañera, luego compañero, porque empezó a hablar la compañera. Adelante. perdón, no estaría alta porque trataría como de estar compensando las pérdidas, entonces pues va a estar tratando de hacerlo más rápido. Muy bien, un intento por llevar más hierro, ¿no? De ciertos sitios, desde los almacenes hacia donde se necesita. ¿Y quién más iba a hablar, compañero? A ver, cuéntenos. Lo que iba a decir, díganos. No, era lo mismo, como que tenía duda ahí por lo mismo de que pienso como que si está baja, si está bajo el hierro va a intentar como de compensar. Bueno, más que hablar de una compensación, sería como un mecanismo o un intento de llevar más hierro a las zonas donde se necesita. Es decir, habrá un estímulo por parte de las zonas donde se está necesitando, sobre todo los epitelios o la misma médula ósea. Y entonces esto va a incrementar la producción de transferrina, un intento por querer llevar más, pero no hay. O sea, hay poco. Es Pero, decir, por no, ejemplo, mande. profe, lo que hace en ese caso sería como ya el hierro el único hierro que tiene como aumenta para tratar de llevarlo únicamente o cómo, no me queda muy claro. No, el hierro no aumenta porque hay una deficiencia. El hierro es un mineral. La proteína. Y ferritina y transferrina son proteínas. Entonces, en presencia de hierro, incrementa la ferritina para almacenarle. Si no hay hierro, pues disminuye la cantidad, no necesita almacenarle. En el caso de la transferrina, pues si no hay, va a incrementar porque hay un estímulo para que lleve más hierro a donde debe de llevar, pero vamos,
No hay muy poco. ¿Cómo va a llevar tanto? Entonces, sí está llevando el poco que hay, sí lo está movilizando, pero hasta ahí. No se puede generar más hierro, hay que obtenerlo de la dieta. Y eso sí, esa es la única falla, el único defecto que tenemos aquí. En cuanto a que no son sistemas de compensación, más bien son respuestas ante determinados eventos. En este caso, los tejidos requieren hierro. ¿Quién se los va a llevar? La transferrina. Hay una solicitud, vamos a llamarle, de hierro. Pero pues no hay mucho, entregamos poquito, dice la transferrina. Muy bien. Vamos aquí dejando el repaso y para mañana vamos dejando unas reglas. Vamos a poner reglas. Voy a estar preguntando nuevamente, pero atención, estoy grabando. Quiere decir que puedo checar a quién le pregunté, quién me contestó. Bueno, el chat nada más va a ser para poner presente y nada más. Y aquí vamos a contar quién me está contestando, quién no. Vamos a seguir revisando cuestiones de hematología, cuestiones de endocrino, bueno, no hematología, sino de fisiopatología hemática o fisiopatología endocrina. Ay, a ver, buena pregunta. Pues, ¿qué hacemos? Que se oiga poquito algo ahí. Por lo menos voz robótica o no sé, entrecortada. Ya veremos. Porque luego a nadie le sirve el micrófono. Luego al rato así todo el silencio. Si pregunto y no, oigo pasar el viento. O a veces hasta me asustan, se oye así como ecos muy feos. Entonces, por favor, que procuren contestarme de viva voz. Muy bien. Sí, los temas vamos a estarlos así barajando para distraernos un poco. ¿Por qué? Bueno, la finalidad última que persigo al hacer esto es precisamente porque en consulta los pacientes llegan de todo. Entonces puedes tener al primero con una diabetes y el segundo te puede llegar con un problema hemático o un problema cardíaco. Entonces hay que estar así, salteándonos, para irnos acostumbrando un poco a estos cambios de tema. Yo sé, todavía nos falta mucho, pero de alguna manera, pues cómo empezamos el entrenamiento, si no es de esta manera. Y lo mismo con los casos clínicos, vamos de poco a poquito a ir incorporando casos clínicos. Muy bien. Bueno, vayan ordenando sus apuntes si los tienen revueltos o déjenlos así revueltos. Bueno, yo sé que hay problemas de internet, no se preocupen, yo estoy consciente. Ayer tuvimos problemas de internet, no se preocupen. Nada más si no me dejen en silencio aquí. Oye, que pregunto y nada más oigo así como ecos lejanos. Ay, ¿quién me está asustando? Porque nadie me contesta. Muy bien, entonces, bueno, mañana seguimos con estos repasos antes del examen. Y me gustaría preguntarles, nada más sin que me respondan, ¿ya están trabajando su modelo? Yo sé que viene el examen, pero sí ya definieron bien a bien cómo le van a ir incorporando elementos, porque ya se nos viene noviembre, pues ya está aquí noviembre, de hecho, se nos viene el fin de ciclo. Váyanse planteando para que una vez pasados los exámenes, pues continúen trabajando el modelo, por favor. Y bueno, pues los espero mañana nos escuchamos. Cuídense mucho, descansen y coman algo porque ya es hora de comer. Bueno, yo no desayuné. Gracias, doctor. Nos vemos. Está muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana. Cuídense. Hasta mañana. Se cuida. Muy bien, cuídense. Doctor, ¿Sí? nada más para comentarle que mi compañera Lilia reinició su computadora desde que empezó la clase y ya no se pudo conectar. ¿Quién me dijiste? Lilia Adilene. Y como también está teniendo problemas con su internet, no se pudo meter desde su celular. Ah, caray, sí
Sí pasa con los reinicios de... No, y luego ella vive en un pueblito bien chiquito. Bueno, sí, pero a veces cuando le pones reiniciar a ciertas computadoras, ya, olvídate, dura unas 2 horas porque algo ocurrió y así se pone que tiene que revisarse todo el sistema. Sí, está bien, estoy consciente de ello. Gracias. Gracias a usted, profe. Nos vemos. Hasta luego. Bien, bueno, cuídense mucho, nos vemos mañana.